Bien, señores, estamos de regreso aquí en su programa Foro Opinión. Ahora en serio, porque tenemos un problema muy grave en la República Dominicana y aquí voy a ocupar la atención de mi compañero José Ramón Rodríguez, la escalada de violencia, las diferentes manifestaciones de violencia que en diferentes puntos del país estamos viviendo cada día, cada hora, en hechos insólitos, gente que mata, gente que se suicida, gente que se accidenta. Ahora tenemos, en medio de la pandemia, un aumento fuera de serie de los divorcios, la desaveniencia en la familia. No sé, José Ramón, si es la situación económica, si es el encerramiento, la gente permanentemente junto ahí, si es el estrés, si es la falta de dinero. ¿Qué es lo que está pasando, José Ramón? Bueno, es todo un paquete, Rubén, porque fíjate, si nosotros de manera natural podemos tener diferencias, pero en la mañana nos levantamos y cada uno sale para su área de trabajo y dura alrededor de 8, 9 y a veces hasta 12 horas separado, ese espacio en el que no nos estamos viendo y cada quien está ocupado en su tarea profesional, sirve de catarsis. Hay una liberación de emociones en la que tú cuando regresas a la casa llega un poquito cansado y no está dispuesto a entablar discusión y puede ser que la situación sea más llevadera. Si yo puedo estar 12 horas desconectado de mi familia, de mi esposa o de mi esposo, que me resulta friccionario con ellos, cuando yo me aparto hay como una distensión, un sosiego que no lo está con el confinamiento. Si yo he tenido que quedarme en mi casa haciendo de mi casa a la oficina y tengo que durar las 12 horas que dedicaba fuera, la tengo que estar bajo techo, con las limitaciones que impone la casa, con las tareas cotidianas de una vivienda y topándome a cada momento con la persona que me irrita o con la persona que me dice, no tires esa chancleta ahí, no tires esa toalla ahí, pero mira, tú no coges cabeza, en tu casa no te dieron educación. Entonces, eso va elevando los niveles de molestia que en un momento determinado explota. Si habían diferencias pequeñas que se subsanaban con la separación diaria, ahora esas diferencias se han agrandado producto de estar en confinamiento bajo el mismo techo. Y las parejas han estado sufriendo de manera gradual eso. Y realmente los problemas intrafamiliares se han agudizado por el confinamiento y porque muchas personas también han perdido sus empleos, y cuando tú no tienes la manera de responder a las demandas de la familia y una familia que permanece exigiendo, hace que uno de los dos, el que sea más vulnerable a perder la paciencia, explote. José Ramón, vamos a decir que esos son parte de los problemas, pero a su entender, ¿cuáles pudieran ser las soluciones viables en medio de ese cuadro, ¿verdad? Difícil que se está pintando? Porque aquí hay unos datos, por ejemplo, entre los meses de abril a junio del 2020 se originaron 10.480 divorcios. Abril, mayo, junio, en 3 meses. Un aumento de 3.857 divorcios con relación al año 2019, en el que se originaron 6.630 divorcios. Y lo que ha ido ocurriendo ahora, ya en apenas 2 meses del 2021, con el impacto que esto tiene, un divorcio, con los niños, qué pasa, ¿verdad?, con la estabilidad emocional, económica, cuando se rompe todo ese esquema. ¿Cuál es la solución a eso? Que sea una solución viable, porque hoy vemos al Ministerio de Salud Pública
con un nivel de preocupación sobre este particular, porque esto tiene unos impactos en la sociedad, ¿verdad? En qué pasa con los jóvenes en el barrio, con la niña embarazada, con el muchacho joven que se mete al mundo de la droga, con la violencia, con la delincuencia creciente, todos los impactos, las consecuencias posteriores de la falta de control del papá y la mamá con estos muchachos. Pero ahora en esos adultos, ¿qué recomendaciones son las viables, José Ramón, para subsanar de alguna forma esta situación social? Cuando nos sorprende la pandemia de la COVID-19, los estados tuvieron que reclutar, contratar médicos para atender la cantidad de pacientes. Y hubo que contratar muchos médicos adicionales a lo que ya teníamos. Yo creo que el Estado Dominicano, en aras de mejorar y de guardar la salud emocional de la gente, hay que contratar psicólogos y psiquiatras que estén disponibles virtual y presencial, de tal manera que las familias sepan que pueden acudir de manera gratuita a consejería, porque uno de los problemas es que la consejería, la salud mental es cara en la República Dominicana y muchas personas no tienen el dinero para salir a buscar el acompañamiento que le permita superar las crisis dentro de la familia. Entonces yo creo que así, de manera rápida y radical, el gobierno tiene que mirar hacia la Asociación de Psicólogos y Psiquiatras y contratar la cantidad que fuese necesaria para que estén disponibles vía el teléfono, vía virtual, vía presencial, y hacerle saber a la persona dónde ir en caso de que la situación se agrave, la situación emocional se le agrave. Así como se dice, si tiene un problema legal, ven que el abogado tal, así que se diga, ven donde tu consejero, ven donde tu psiquiatra, ven donde tu psicólogo, que te ayudará a ir superando la situación crítica en la que está. Entonces, para mí, eso es fundamental en estos momentos. Sí, mira, déjame yo yo no quiero ser un tanto fatalista en esta hora de la mañana concerniente a lo que es el comportamiento de muchas personas que están unidas por el matrimonio. Pero el matrimonio de por sí es una de las sociedades más difíciles que puede existir en toda colectividad humana. Y hay personas que cohabitan. Añádale difícil y placentera. Sí, ok, vamos a ponerle esa otra parte, interesante. Sí, pero dígalo, Sí, porque difícil, difícil y placentero. Sí, porque es que la gente no está lo bien. que pasa es lo siguiente, que hay una serie de actitudes y motivaciones entre el hombre y la mujer que cohabitan por 2, 5, 6 años y hasta 20 años. Y nunca hay ese nivel de adhesión hacia el propio matrimonio. Y están separados y cohabitan, y uno vive en una habitación, otro vive en otra habitación, y se montan en el vehículo, van al trabajo, y no tienen un contacto sumamente trascendente. Están separados desde ya. Muchas veces, cuando tenemos un psicólogo, un psiquiatra, un consolador, por así decirlo, de la comunicación entre esas partes, y lo lleva a buscar ese eslabón perdido, lo que hace es separarlo mucho más. Hay personas que cohabitan que ya definitivamente, por la separación interna que tienen en la casa, ya lo que tienen es que separarse definitivo, que cada uno coja su acera y busquen su espacio, porque se están diluyendo moral y físicamente, y tienen una fuerza increíblemente difíciles en ese sentido. Entonces, hay separaciones que hay que hacerlas de una manera u otra, porque ya no vale de que conversar, esto y aquello. No, es que ya eso no existe. Ya no existe, ya no hay esa corriente de amor, de entrega, esas mariposas volando en el abdomen, en el estómago cuando lo veía. Ya lo que ven son paquetes. Entonces, ya hay que ser sincero consigo mismos y buscar cada uno su espacio, organizarse mentalmente. Y yo creo que esa es la solución. Perdón, Magua, pero el asunto es que si tú logras, en medio de una crisis con tu pareja, que alguien te ayude a cambiar la perspectiva de la espera. Pero que eso tiene mucho tiempo. Hay personas que... Yo tengo amigos que
Dice, no, ya. No, pero oye ¿qué es lo que ocurre, increíble, Magua? ya. Si nosotros cambiamos la perspectiva, perdón Rubén, que me está extendiendo en esto. Mira, si yo cambio el esquema del matrimonio y yo salgo a buscar a alguien que me ame y que satisfaga mis necesidades. Si yo cambio el esquema de salir a buscar a alguien a quien amar, entonces yo no soy tan demandante, sino yo soy oferente. Si alguien me ayuda a mí a cambiar la perspectiva de que yo, en vez de estarle pidiendo a mi esposa, yo me pregunte todos los días en la mañana, ¿qué haría yo, qué debería yo hacer para que esta mujer que está ahí a mi lado sienta que ella se sacó el premio al casarse conmigo? Si yo cambio esa perspectiva, si alguien me ayuda a cambiar esa perspectiva, posiblemente la relación que tú crees que se está diluyendo pudiera reverdecer, nada más como un cambio de perspectiva. Y eso es lo que el Estado Ramón, tiene que ofrecerle. Perdón, es que yo lo considero un poco difícil, no que yo soy pesimista, pero que hay una separación muy marcada y ya lo que se ahonda en el proceso de separación, es un asunto que ya lo que hay es un espectáculo, un protocolo y esto. Eso es increíble. Yo conozco parejas. Este es un tema realmente extremadamente interesante. Y yo sé que la gente que está viendo el programa en este momento, que está en su familia, que está en su casa, o la gente que tiene de manera particular situaciones similares a las que estamos desarrollando hoy, porque no hemos ido a la parte de las separaciones, de los divorcios. Se ha acuñado un término que es la incompatibilidad del carácter, incompatibilidad de carácter, como se dice en el argot. No congeniamos, no tenemos el mismo carácter, eso origina conflictos. Pero fíjate que nosotros estamos tan mal informados, tan mal educados, que no tenemos ni siquiera la capacidad de conocer los rasgos de la violencia cuando actuamos de manera violenta, porque tenemos la percepción de que la violencia es un empujón, es una bofetada, es una trompada. No, la violencia es mucho más que eso. Cuando a usted le transgreden sus derechos, no importa que no se haya producido una palabra alterada, a usted le están violentando. Exacto. Aquí tenemos una situación, por ejemplo, ¿cómo es posible que recientemente, hace 2 o 3 días, en una comunidad, un sobrino mate a un tío porque el tío se paró a bailar con la esposa de él? Una reacción. O sea, ¿qué nos está pasando? Que alguien, por el roce de un vehículo en la carretera, se apea con una pistola, dispara y mata a una pareja de esposos. ¿Qué está pasando con el ciudadano? Que alguien en una discusión por cualquier cosa desenfunde un arma, le da un tiro en la cabeza, como recién ocurrió en Barahona. O sea, son muchos hechos de diferentes tipos que se están suscitando, que ameritan, yo creo, que el Ministerio de Salud Pública busque a todos los sociólogos y a todos los psicólogos, a todos los trabajadores de la conducta humana para ayudar a reencauzar el pensamiento, la forma de ver. Estoy de acuerdo también con Magua, hay situaciones que son insalvables. Hay situaciones que son insalvables. Yo lo que digo es que en medio del encerramiento de la gente, de la pérdida del empleo, de la permanente presencia en el hogar, como dice José Ramón, cuando tú estás en la casa, tú violentas la norma de la casa. Están limpiando, trapeando el piso y tú te tuviste que parar y pisarte ese piso. Me dieron muchísimos palos. Tengo una hermana que era limpiada. Y cuando yo entraba de la escuela, ese era un palo en la cabeza si yo pisaba ese piso mojado. Estamos hablando de cosas así menudas porque son la realidad de nuestros hogares, es lo que se vive en el día a día. Pero estamos teniendo un deterioro marcado en la sociedad nuestra, que tiene que ver con la convivencia y algún mecanismo tiene que buscarse. Porque, como dice la Biblia, José Ramón, no solo del pan vivirá el hombre. vivirá el hombre. Entonces, pero tenemos que fíjate, poner alguna... pero Estos son fíjate, temas que a Rubén, mí me apasionan, de a mí verdad, y lo también. digo, y me gusta compartir yo, de manera equivocada, mi concepto muchas veces sobre este tipo de cuestiones. Pero estas cifras que se están dando sobre las separaciones, porque vemos
la separación, ¿verdad? Ok, me divorcié. No, es el impacto a la posterioridad cuando hay una procreación de niños, niñas, que eso tiene. ¿Por qué hay una campaña agresiva ahora por la cantidad de embarazos en niñas en la República Dominicana? ¿Por qué ha tenido que penalizar de manera puntual en la ley que una niña no pueda casarse después que tiene 18 años? Porque cuando usted va a una maternidad en la República Dominicana, cuando usted penetra una comunidad, lo que usted ve en adolescentes embarazadas es una cosa imperdonable. Pero también ese es un tema de la pobreza. De la pobreza. Que elementos con algún poder adquisitivo, pues mina hasta la mente del papá, la mamá y la abuela. Y entonces se convierte él en el patriarca de la familia y dueño de una niña inocente y le embaraza y hace lo que le da la gana. Entonces yo pienso que todos estos son temas que tienen como consecuencia esos niveles de deterioro también. Bueno, Se puede romper una relación de manera amigable, sobre todo cuando hay hijos de por medio que se van a graduar, que se van a enfermar, que papá y mamá necesitarán estar presentes, aunque ellos como esposo no existan, como papá van a seguir existiendo. Y en ese sentido hay que mediar para garantizar que la ruptura se dé de manera amigable. Y si existe la posibilidad de la reconciliación, hay que trabajarla hasta el último momento. Bueno, déjame el último aporte, señor presidente. Es que la esposa tuya no es tu familia, tu mujer no es tu familia, la familia tuya son tus hijos. Si esa mujer que tú te casaste con ella no tienen la compatibilidad fundamental para cohabitar y vivir juntos y respetarse y quererse, como dijo el magistrado o como dijo el sacerdote, si eso no existe, mira, yo recuerdo, y por favor, Rubén, estando yo en Colombia, me dijo mi profesor, uno de los profesores que era sacerdote, una de las materias más difíciles que yo he tenido. ¿pero qué fue lo que le dijo? Sí, me dijo a mí, mira, yo le puedo dar toda la bendición del mundo a una pareja, pero si ellos no se quieren, todo lo que yo dije en ese instante ya no tiene ningún tipo de importancia, por así decirlo. O sea, que si no existe esa interacción entre el hombre y la mujer, independientemente de que tú le des toda la vocación, todo el servicio, todo el cariño, aclame a nuestro Dios Todopoderoso, lo motive, pero si entre ellos no existe esa gran compatibilidad, es indiscutible que hay una separación de cuerpo y espíritu y de motivaciones concretas para seguir viviendo. Bueno, mira, hay un término que define las relaciones entre los seres humanos. No voy a hablar de hombre y de mujer. José Ramón podrá corregir. En toda relación hay un solo término. El respeto. Sí, eso es. Simplemente. De que se Cuando pierde eso, se pierde todo. Se perdió todo. Ahí lo acabamos de Sí. decir. Mira, señores, tenemos pocos minutos ya en el programa, pero tenemos que dar una información importante. La Organización Mundial de la Salud, que tiene sus científicos en Wuhan, China, ha establecido que la transmisión del COVID es de origen zoonótico, o sea, de animales a humanos. Y no es cierto que se haya escapado ningún virus de ningún laboratorio. Que no es cierto que eso haya ocurrido, es una información importante. Por otra parte, el juicio político inició ayer en los Estados Unidos contra el expresidente Donald Trump. Ha concitado el voto de 52 votos contra 48 en el Senado. Necesita un mínimo de 67 votos para que pase. Improbable, como dijo José Ramón hace unos días con relación a este tema, que pueda ser enjuiciado y pueda ser inhabilitado. Yo soy de lo que cree que el hecho de que él haya roto el récord, Donald Trump, de ser el único presidente que en 2 oportunidades lo hayan intentado implementar un juicio político, eso es mucho en un pueblo, un país como el norteamericano, para que él pueda salvarse y seguir
incidiendo. Va a depender de la ejecución y las acciones de Joe como presidente norteamericano, la existencia de él. Tenemos también que el ultraderechista, el indígena ecuatoriano Yacú Pérez acumuló 52.932 votos, más que el centro derechista Guillermo Lasso, en la disputa por el segundo lugar en la presidencia de la República el pasado domingo. De manera que también tenemos una situación con el presidente de Honduras, que está siendo investigado por los Estados Unidos. Estamos hablando de Juan Orlando Hernández. Estados Unidos lo está encausando por haber supuestamente ayudado al narcotráfico, protegido narcotraficante, a cambio de que le billeten. La OTAN está condenando, la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, está condenando el apresamiento de Jens Stoltenberg, que ha sido apresado en Rusia y que también protesta contra el detenido líder de oposición Alexei Navalny. Estas son las informaciones principales en el orden internacional. Lo de Haití sigue su agitado curso. La violencia no cesa. La crisis ha pasado de ser social a ser una crisis de carácter internacional. Ayer el presidente solicitó que el juez que fue designado de manera interina, más otros 2 jueces que se acojan entonces a suspensiones, prácticamente a su liquidación. Señores, ha sido todo por el día de hoy. Magua, Moquete Paredes, José Ramón Rodríguez, Rubén Tejeda les agradecen la sintonía. Hasta mañana a las 7 de la mañana.